Bonjour à toi, bonjour à vous tous, bienvenue sur une nouvelle classe de Apprendre le français avec Letty. Je vous remercie de votre fidélité. Alors, ups, en español, buenos días a ti, buenos días a ustedes, espero que estén bien y que pasaron un excelente día. El día de hoy vamos a ver una conjugación. Alors, le voy a explicar. Vimos el presente, vimos el futur proche. Ahorita vimos los auxiliares être y los auxiliares avoir. Ahorita vamos a ver le passé composé. Le passé composé, para que no se le complique a ustedes, lo voy a hacer en diferentes partes. Hoy vamos a hacer dos y después voy a hacer dos más. ¿De Los voy a separar para que ustedes ya puedan ver y hacer más sencillo las clases. No poner todo como la lavadora, ponemos el blanco, el negro y todo eso, bla, 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 el colores, up el botón. No, vamos a hacer diferente. Alors, vamos a empezar con el passé composé, que es el pasado compuesto. Como el nombre lo dice, passé composé. Está de dos palabras, passé composé, entonces la conjugación va a estar también de dos partes. Vamos a ver ahorita esto y antes de todo, se me olvidó algo. ¿Cuál es? Claro, le cahier et le crayon et hop, c'est parti, un tour de magie. C'est parti. Alors, on va voir donc le passé composé. Ok, donc c'est el pasado compuesto. Hop, excusez production. Non, passé composé, simplement la passé composé. Ok, alors, vamos a ver el pasado compuesto nada más avec avoir, con tener. ¿Usted se acuerda avoir? Lo auxiliar avoir, eso lo vimos de los principios de los videos. Por los chicos que acaban de llegar, usted lo puede ver en los principios, ahí está avoir. Les verbes, la terminaison, donc les verbes en ER, los verbos que terminan en ER. Esta lección de hoy, nada más vamos a ver eso. Y usted se va a dar cuenta que es muy fácil. Ejemplo. Il achète du pain. Si estamos en el presente, yo diría, elle compra el pan. ¿D'accord? Il achète du pain. Como está en el pasado, ya lo compró. Il es el pronombre. A, del auxiliaire avoir. ¿Ok? Acheter du pain. Il a acheté du pain. Elle ha comprado el pan. Si no me equivoco, yo creo que en español es así. En caso que me equivoco, usted va a encontrar la traducción, no se preocupe. Elle mange une pomme. Ella come una manzana. Ça, c'est el presente. Pasado. Elle a acheté une pomme. Ella ha comprado una manzana. ¿Usted ve la diferencia? ¿Qué significa? Acuérdese, es el passé composé, entonces está compuesto de dos cosas. Está compuesto primero del auxiliar, avoir, del verbo avoir que vimos a una lección, y del verbo con E. Quitamos la ER y ponemos E al final. Usted vamos a ver después que todo está igual. Alors, on continue. Aujourd'hui, hoy, ok, vamos a ver aujourd'hui y vamos a ver hier. Hier, que es ayer, hier. Alors, en el presente, je mange. Yo como. Passé composé, j'ai mangé. Et. Entonces, ¿ve? Se quita la ER y se pone la E, nada más.
J'ai mangé. Tu manges. Yo, tú comes. Presente. Pasado. Tu has mangé. Tú has comido. El mismo tiempo que usted lo tiene aquí, yo lo tengo yo también en francés. Elle ou il mange. Ella, entonces él, igual, él, il a mangé. Elle a mangé. Aquí, bueno, que sea ella o que sea él, ha comido. Entonces aquí, l'auxiliaire y el verbo. Por eso, passé composé de dos, compuesto de dos verbos. Nous mangeons. Nosotros comemos, el presente. Ayer, nous avons mangé. Nosotros hemos comido. Vous mangez. Usted come. Ayer, hier, vous avez mangé. Ustedes ha comido. Algo así creo. Il, elle, pluriel, mange. Ese es el presente aujourd'hui. Il, elle, ont mangé. El pasado. Ellos, ellas han comido. Entonces aquí ya está, usted puede ver los dos, la diferencia que hay. El presente que subimos y el passé composé. Con el auxiliaire avoir. ¿Ok? Alors, no se vayan, ahorita regresamos. Y nous voilà de retour. Alors, vamos a ver las frases. Phrases, qui sont las frases. Alors, hier matin, j'ai rencontré Pierre au marché. Hier matin, j'ai rencontré Pierre au marché. Alors, ayer en la mañana, yo he encontrado Pierre, que es un nombre, como puedo decir Alex, por ejemplo, al mercado. Es pasado. Acuérdase, rencontrer aquí es el auxiliaire avoir, y aquí rencontrer es el verbo. D'accord? Alors, el otro, hier soir, tu as regardé un film à la télé. Hier soir, tu as regardé un film à la télé. Traduction. Ayer en la noche, tú has visto, oh là là, tú viste una película en la tele. Es el pasado. Alors, igual aquí es el auxiliaire y aquí es el verbo. Y lo que quiero que usted entienda es eso, el auxiliaire y el verbo. Siempre los dos están pegados. El pronombre, claro, aquí, el auxiliaire y el verbo. Ensuite, la semaine dernière, nous avons visité le musée. La semaine dernière, nous avons visité le musée. La semana pasada, nosotros hemos visitado el museo. Pronombre, l'auxiliaire avoir y el verbo. Ahí está. Il y a 2 jours, vous avez gagné 200 € à la loterie. Il y a 2 jours, vous avez gagné 200 € à la loterie. Hace 2 días, il y a 2 jours, hace 2 días, usted ha ganado 200 € en la lotería. Igual aquí, lo mismo. Pronombre, l'auxiliaire y el verbo. Avant-hier, il a écouté de la musique.
Avant-hier, il a écouté de la musique. Alors, avant-hier, pasado, ayer, antier, él ha escuchado de la música. Él ha escuchado música. ¿Ok? Entonces aquí igual pronombre, el auxiliar y el verbo. Voilà, así es. Lo que se tiene que acordarse, pronombre, l'auxiliar y, y el verbo que sigue. Y de ahí ya estamos. ¿Ok? Muy bien, para el día de hoy ya se terminó las clases. Acuérdase que voy a tener otros para el passé composé, que eso es el principio, pero lo estamos cortando para que esté más sencillo. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à toi pour tu attention, pour estar aquí. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas inscrit, de vous inscrire et de faire la petite cloche afin de recevoir toutes les leçons. Merci a vous tous, muchas gracias a todos. No se olviden, si no está suscrito, de suscribirse. También sus comentarios, está muy importante para mí. La petite cloche, la cositas para recibir las leçons. Et merci beaucoup et on se dit à la prochaine. Au revoir.